Hola, saludos, es un gusto grande poderte mandar un fuerte abrazo. Realmente me siento bendecido de poder platicar contigo sobre la ley de Dios. Hemos platicado sobre qué significa amar a Dios. Es momento de tomar en serio este mandamiento. Dios no solo escribió este mandamiento para que tú y yo lo supiéramos, sino para que vivamos conforme Él lo manda. Así que te invito a que por favor tomes tan en serio la ley de Dios y el mandamiento de Dios y empieces a vivir en pro de ello. Para comenzar, 2 preguntas. ¿Qué ha cambiado en ti después de que hemos tenido un contacto más profundo con la ley de Dios? Y 2, ¿cómo será tu vida de ahora en adelante? Esta pregunta es muy interesante. ¿Saben? La ley de Dios tiene un efecto en nosotros. Nos revela lo malo que hemos sido, realmente que hemos ofendido a Dios cuando nosotros creíamos que no lo habíamos hecho. Dios ha sido ofendido por nuestros actos, por nuestro pensamiento, por nuestras acciones, por la intención de nuestro corazón. ¿Qué va a cambiar en nosotros de ahora en adelante? Hoy tenemos como un punto importante profundizar un poquito más en el primer gran mandamiento, que encierra los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Jesús dijo que el primer gran mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras mentes, con toda nuestra fuerza. Y el segundo a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero hoy vamos a profundizar en ese primer gran mandamiento. Primero, entendamos que es amar a Dios con todo el corazón, alma y mente. Amar a Dios es negarte a ti mismo para vivir para Él. Es como cuando uno decide casarse, uno decide ya no vivir para uno, sino vivir para su esposa. Cuando tú amas a Dios, tú ya no decides vivir para ti mismo, sino decides vivir en obediencia a Dios. Primero, amar a Dios tiene una relación con los primeros 4 mandamientos. Recordemos los primeros 4 mandamientos. Primero, yo soy Jehová tu Dios, estoy citando a Éxodo 20, y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Simple y sencillo. Nadie debe de ocupar el lugar que le corresponde a Dios porque ese alguien o ese algo se estaría endiosando de nosotros y es tener dioses ajenos delante de nosotros. Tal cosa no debe de existir. Pongámonos a pensar en la vida matrimonial. Un esposo no debe de tener a otra persona en el lugar que le corresponde a su esposa, porque eso sería ¿qué cosa? ¿Sí? Infidelidad. Imagínate, ¿qué sería tener a alguien en el lugar que le corresponde a Dios? Eso se llama idolatría. 2, no tendrás imagen alguna, no te harás ídolos, no te harás imágenes de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en forma de ave, ni de reptil, de ninguna otra clase, ni de lo que está en el mar. Muchas veces hemos cometido un pequeño gran error. Es paradójico. Digo pequeño porque no nos damos cuenta de su magnitud y pasa como desapercibido. Pero es muy grande delante de la ley de Dios. Quiero hacer una pregunta. ¿Quién ha visto a Dios? No, Dios no se puede retratar. Muchas veces decimos, en esa imagen está Jesús. Decimos, wow, eso merece respeto. Pero cuando alguien nos dice, Jesús dijo, no le damos tanta importancia porque no vemos la imagen de Jesús. Es más, muchas veces vemos películas en la tele para Semana Santa y decimos, ese actor no se parece a Jesús, o ese sí se parece. ¿Quién nos dijo cómo era? ¿Quién nos ha mostrado el rostro de Jesús? Que eso significa que no debe haber una imagen que nos recuerde a Dios. No existe tal cosa. Eso es desobedecer la ley de Dios. No debemos de pedirle a nuestro ángel de la guarda que nos cuide, sino debemos de pedirle a Dios. Y es cierto, Dios puede enviar a sus ángeles a cuidar a nosotros, pero nuestra oración no debe estar dedicada a nuestro ángel de la guarda. Debemos estar dedicando nuestra oración al Dios Todopoderoso, y Dios puede enviar a sus ángeles cerca de nosotros para cuidarnos, pero no debe estar dedicada a nadie más que a Dios, y no podemos orar a Dios en nombre de ninguna otra persona, sino en el nombre de Jesús, única y exclusivamente. Es más, no existe otro nombre para poder acceder al Padre si no es a través de Jesús. No hay nadie que se compare a Jesús. No hay otro Hijo de Dios que murió en otra cruz. Solo Jesús murió por nosotros y dijo, nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Así que, si hemos dedicado nuestras oraciones a alguien más, quizá no ha sido lo más correcto y debemos empezar a hacer lo correcto. La ley de Dios es confrontante porque realmente nos toca nuestras dudas, o toca nuestras tradiciones, o toca nuestras costumbres. Pero
Tranquilo, no te lo estoy diciendo yo con mi palabra del profesor, no, es la Biblia, está en Éxodo 20, tú puedes leerlo y puedes darte cuenta de lo que dice, y eso, lo que dice ahí, representa lo que Dios piensa y nos dice a nosotros, así que cuidado, no es el profesor, no es la religión, no, es Dios a través de su palabra, dice, no hay nadie que se compare a mí y nadie tiene que tener mi lugar, y dos, no existe imagen mía que tú debes de adorar, nadie debe de adorar a una imagen. Y eso nos lleva al siguiente punto. No solamente Dios es importante para nosotros, sino también su nombre. Y no debemos usar el nombre de Dios en vano, como una expresión de un susto cuando alguien nos dice, ¡uy! ¡Ay, Dios mío! No, ni siquiera en eso, hasta en eso hemos llegado. El nombre de Dios es solamente una expresión de un susto y no el nombre del Dios soberano. ¿Sabes una cosa? Debemos de darle la importancia de vida al nombre de Dios. Es más, muchos de nosotros no nos atreveríamos a usar en vano el nombre del presidente o incluso de algún presidente de otro país que tenga un ejército grande. Nadie se atrevería a usar en vano el nombre de ellos. Pero el nombre de Dios no le damos la importancia de vida y eso ya es un pecado. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Otras versiones dice, santificarás las fiestas. ¿Qué significa todo eso? El único día disponible para descansar era el día sábado para el pueblo hebreo. No era, muchachos, ¿a dónde vamos a ir a pasear? ¿Quién va a poner la carnita asada? ¿O qué vamos a comer? ¿Qué película vamos a ver? ¿A qué playa nos vamos a ir? No, el día de descanso era destinado a ir al templo a adorar a Dios, a presentar las ofrendas y hacer todo lo que se va a hacer a la casa de Dios, a adorar y santificarse para Dios. Hemos pecado, ir a pedir perdón. Todo eso. Pongámoslo en nuestro contexto. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué haces tú en tu fin de semana? ¿Qué haces tú en tus días libres, por ejemplo, en una vacación o en esta cuarentena que debes estar en casa? Pongámonos a pensar. En un feriado. Yo también he cometido este pecado. No digo error, digo pecado porque así se le llama. Levantarnos a las 9 de la mañana a desayunar y como nos levantamos con tanta hambre ni siquiera nos acordamos de orar. Después de desayunar nos vamos a descansar un rato a la cama y empezamos a mensajear, a facebookear, de repente nos quedamos viendo una película, llega la hora del almuerzo, vamos a almorzar, ni nos acordamos de dar las gracias, termina el día y nadie agradeció a Dios, ni tomó un momento de oración, ni de alabanza. No usar nuestro tiempo para Dios es pecado. Debemos de entender que hasta nuestro tiempo libre le pertenece y por lo mismo debemos de adorar a Dios. Usted dirá, wow, qué extremo. Sí, por eso es difícil cumplir la ley de Dios. ¿Verdad que es más difícil de lo que pensamos? Y decimos, wow, profe, o sea que no debo ni de usar en vano el nombre de Dios porque es demasiado importante. Así es. O sea, profe, que yo no tengo que orarle a nadie más que a Dios. Así es. O sea que nadie puede tener un lugar de importancia como Dios. Exacto. Es más, Dios es soberano y es todopoderoso, que Dios no necesita ayuda. Dios no necesita de un santo para lograr lo que Él puede hacer por sí solo. Dios puede lograr lo que Él hace por sí solo sin ayuda de nadie, porque Él es Dios y si es soberano. Así que, ¿cuán difícil es obedecer la ley de Dios? Señores, muchas veces en nuestros horarios libres, lo que menos pensamos es en pasar tiempo con Dios. Muchas veces el nombre de Dios pasa sin importancia. Muchas veces miramos una imagen de Jesús y a esa la respetamos, pero cuando nos dicen, Jesús dice ama a tu prójimo, ni balón le pasamos. Eso está mal, y sabes una cosa, se le llama pecado, y la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte, y sabes, necesitamos, tú y yo, Dios no lo necesita, nosotros sí, pedir perdón, pedirle perdón a Dios por ofender, por pasar por alto su ley. Si esto que hemos platicado te ha confrontado profundamente, no lo tomes personal, es la palabra de Dios y Dios nos confronta a todos. Yo también he sido transformado porque Dios me ha enseñado a darle importancia a lo que yo no le daba importancia. Dios me ha enseñado a respetar su nombre cuando antes no lo hacía. Dios me ha enseñado que mi día libre no es para mí, es para dedicárselo a Él juntos con mi familia. No está mal pasar un tiempo libre con nuestra familia y de recreación, pero si no incluimos a Dios, ahí sí está mal y a eso se le llama pecado. Te invito un momento a reflexionar. ¿Será que Dios está en tus planes? ¿Será que amamos a Dios con todo nuestro corazón? ¿O solo es una expresión que ha estado en nuestro haber, pero realmente Dios no ha significado mucho más que alguien que creemos santo y que se le menciona solo cuando oramos o necesitamos, pero que es tan santo que no debemos de hablar con Él ni de acceder a Él?
Es momento de reconocer que hemos pecado delante de Dios, pero también es momento de saber que a través de Jesús recibimos el perdón de nuestros pecados. Jesús no tuvo otro Dios delante de Jehová. Jesús no usó el nombre de Dios en vano. Jesús no tuvo imágenes ni ídolos. Jesús utilizó su día para santificarse, y no solo su día libre, todos sus días en todo momento. Así que yo te invito a que tomes un momento para meditar en tu vida. Si esto te ha confrontado, es momento de pedir perdón delante de Dios. Si necesitas hablar conmigo o con alguien más que te dé orientación espiritual, con mucho gusto siéntete en confianza de mandar un mensaje de WhatsApp o de llamarme. Yo estoy disponible para poder conversar contigo, para poder ver qué es lo que dice Dios a través de su palabra, que Dios nos aclare qué es lo que Él habla. Oro porque tu corazón esté disponible para que lo que hoy hemos platicado sea una semilla que se sembró y que dé fruto el día de mañana, incluso hoy mismo. Mis queridos amigos de Básico, es un gusto grande poderles mandar un fuerte saludo, un fuerte abrazo. ¿Sabes? Continuamos aprendiendo más de la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? ¿Cómo se resume? ¿Cómo podemos guardarla en nuestro corazón? Es más, cómo la ley de Dios tiene que estar en un lugar importante en nuestra vida. Dios nos dejó su ley, sus mandamientos para conocerlo a Él. En una hoja en blanco vas a escribir lo que realmente significa amar a Dios. Incluso puedes escribir lo que te confronta. Hay veces que no nos confronta únicamente a nosotros, sino nuestras costumbres y tradiciones. Puedes escribirlo con confianza. La sinceridad se aprecia bastante. Y es más, que te invito a que esa hoja la puedas enviar. Me gustaría platicar contigo cómo Dios ha actuado en tu vida. Y si tienes que platicar con alguien también porque quieres que alguien de tu familia sepa lo que hemos aprendido el día de hoy, pues hazlo con confianza. Si quieres que te oriente para hacerlo, llámame, podemos platicar. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo. Espero que las hojas las puedas enviar por correo electrónico o por WhatsApp. Seguimos en contacto, queridos alumnos, un fuerte abrazo, se les aprecia bastante, más que alumnos, amigos, que Dios les bendiga. Cuídense mucho.